Buenas tardes. Voy a hablar sobre los siguientes temas del 2.1 al 2.2.2.2, empezando con el concepto de contrato. El contrato es una de las principales fuentes del derecho romano y se define como el acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear una o varias obligaciones. En aquella época el contrato tenía que estar sancionado y regulado por la ley. Para que el contrato tenga validez, es necesario que cubra con determinados requisitos, mismos que la ley otorga, siendo consentimiento, objeto, causa y forma. Los sujetos son la parte fundamental para que un contrato nazca. La persona que goce de capacidad jurídica, esto quiere decir que sea libre, ciudadano romano y un pater familias, que tenga total aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Esta podrá ser involucrada en un contrato como acreedor y deudor, siempre y cuando no carezca de edad, enfermedad, prodigalidad o incapacidad por disposición legal. Puede existir una tercera persona a la cual se le llamará representante, y ya que en aquella época se inmiscula de manera directa o indirectamente en la obligación. La directa es cuando el acto jurídico realizado por el representante produce consecuencias sobre el patrimonio del representado. O sea, el representante terminaba por su cuenta algún negocio del representado, como por ejemplo en un testamento, donde pues el representante se encarga de todo para el beneficio del representado y que pues él reciba la parte que le corresponde del testamento. En la indirecta, el representante realiza actos jurídicos para su propio patrimonio, los cuales con posterioridad repercuten sobre el patrimonio del representado. Determinaba un negocio en interés del representado, pero los efectos del negocio repercutían en el representante. Él los adquiría, se obligaba y solo mediante un nuevo acto las consecuencias del negocio se transferían al representado. Por ejemplo, Jenny quiere un carro y yo como representante, yo voy a la agencia, yo hago el contrato y adquiero esa obligación. Y mediante un nuevo acto, que sea un nuevo contrato, Jenny me paga a mí lo del carro, hacemos un nuevo contrato donde queda a nombre de ella y pues el carro pase a ser de ella. El consentimiento es el acuerdo entre las partes para celebrar el acto jurídico. En la época de Justiniano era un elemento indispensable para la existencia de un contrato. En este segundo elemento de los contratos pueden o no existir vicios, como son el error, el dolo, la intimidación y la lesión. El error es el desconocimiento o el falso conocimiento de los hechos o del derecho. Se clasificaba el error de dos maneras. El error de derecho, donde el individuo que comete este vicio no puede alegarlo a su favor para pedir la invalidez del negocio jurídico y pues perjudica a quien lo sufre. Y el error de hecho, en este sí ejercía una influencia decisiva sobre el consentimiento. La parte que lo sufre puede anular el contrato. Pero si la influencia sobre el consentimiento no es decisiva, la nulidad del contrato no se produce. El dolo es el engaño originado con toda la intención de cometerlo hacia el sujeto. Por ejemplo, yo le doy un contrato a una persona en donde me está cediendo su casa, pero yo le digo que es para que él tenga el beneficio de un carro o de que va a recibir un carro y hago que lo firme, pero en realidad pues le estoy quitando su casa. La intimidación también se le denomina violencia y es todo acto de fuerza material o moral ejercido contra una persona para obligar a prestar consentimiento a un contrato. Si la persona perjudicada desea comprobar ese vicio, debía cumplir con los siguientes requisitos, que debía ser justa, grave y el vicio de intimidación tenía que ser actual, más no de hechos futuros o imaginarios. Aquí es prácticamente donde obligan a la persona a que dé su consentimiento y firme un contrato. Y la lesión se crea cuando una parte contratante se aprovecha de la necesidad de otra persona. Consistía en aprovecharse de la ignorancia o difícil situación de la otra parte solo para conseguir que contratara. Por ejemplo, una persona no tiene dinero para comer, algo así, me pide a mí
pan o algo así, y yo a cambio le digo que tiene que ser mi esclavo por un mes, solo por un pan. Entonces no es justo, pero él por la necesidad de comer acepta y se firma el contrato. Y eso sería todo. Gracias.